Advertencia. El siguiente video no pretende ser creado con ningún propósito comercial. Se trata de un video con el objetivo de entretener y para ofrecer una nueva perspectiva acerca de Colombia desde el gobierno de Uribe hasta el día de hoy. Así que no quiero que se enojen si es que no están de acuerdo con alguna de todas las burradas que se comentarán aquí. Y claro, con el propósito de que mi profe de sociales me pase el año. Ok, no. Incluso antes de que esta nación existiera, ya se encontraba dividida, pues antes los mestizos querían desterrar a sus padres los españoles debido al trato que estos daban a las poblaciones nativas, quiero decir, a los indígenas, solo para que al final, luego de disque independizarnos de los españoles, sean ahora dos partidos políticos los que mantendrían dividida a la nación durante gran parte de su historia. En fin, colombianos, gente que nos hacemos matar por una ideología que no aboga por nosotros. Pero bueno, lo cierto es que estos dos partidos se enfrentarían tantas veces hasta que el Partido Conservador le pondría fin a las matanzas, pues había derrotado al Partido Liberal en una guerra conocida como la Guerra de los Mil Días, que no duró precisamente 1000 días. Y bueno, este señor, mi tatarabuelo, o eso creo, sino porque se apellida Núñez, el cual hizo dos cosas primordiales. Uno, dejarnos una constitución del asco donde la iglesia tenía mucho poder en decisiones políticas. Además, que le quitaban derechos a las personas que no profesaran el cristianismo. Pero aunque Núñez hizo una época donde violaciones a niños en iglesias era normal, al menos dejó un himno hermosísimo, Dios. Qué hermoso himno, eso sí. Y bueno, en esa época mataron a un señor ahí liberal. Y habría otra especie de guerra civil entre estos partidos que en serio no me importan. Hasta que este otro señor haría un golpe de estado para frenar los asesinatos. Pero Pinilla se convirtió en lo que juró destruir, exterminando estudiantes, seguidores de estos otros dos partidos que prometió extinguir, etc. Hasta que los dirigentes liberales y conservadores hacen planes para derrocar a este mancito y hablan con él para hacerle un plebiscito al país para que éste escogiera si Pinilla debería seguir o no en el poder. El caso es que el país dice que no y empezaría otro periodo donde liberales y conservadores se unirían para ahora enfrentarse a partidos alternativos, lo que hace que este señor que posee ese guapísimo bigote de mazamorrero enviara al ejército para calmar a un grupo de campesinos armados liberales, los cuales hacían disturbios y gracias a la puntería sobrenatural de estos campesinos es que logran sobrevivir al ataque del ejército y este otro señor, el cual comandaba a estos campesinos, decidiera crear una de las guerrillas más letales de Latinoamérica, las FARC, y empieza el conflicto armado más largo de la historia también de Latinoamérica. Este conflicto fue empeorando cada vez con la aparición de figuras que no hace falta mencionar, los que hicieron a Colombia un país muy violento e inseguro, una era oscura para Colombia. No comentaré ese periodo del narcotráfico, pues no nos hace relevante en este video por el momento. Los 2000 fueron una década muy agitada a nivel internacional. Brasil ganaba su quinto y hasta ahora último mundial de la mano de los estúpidos y sensuales Ronaldinho y Ronaldo Nazario. Ocurrió un atentado que derrumbó dos grandes torres de la capital del mundo, Nueva York. Grandes series como Ben 10, Los Padrinos Mágicos, Drake y Josh, etc., saldrían a la luz y marcarían múltiples infancias. La industria de los videojuegos daría un gran avance con grandes consolas como la PlayStation 2, la Xbox 360 o la Nintendo Wii, consolas que jamás pude tener, pero a nivel nacional lo más relevante fue la llegada del muy desconocido Álvaro Uribe Vélez, claramente un suceso no muy emocionante como ganar un mundial, sin embargo lo suficientemente trascendental para haber transformado la política colombiana actual. Uribe asumiría la presidencia con un ejército más poderoso debido a un plan para fortalecerlo, llamado Plan Colombia. El único buen legado que dejaría era el señor Pastrana. Eso sí, tal ejército se dice que cometió múltiples ejecuciones a gente inocente y civiles para posteriormente ser disfrazados con los uniformes de la guerrilla y hacerlos pasar
como guerrilleros muertos en combate. Estas personas eran en su mayoría adolescentes que aún estaban cursando su bachillerato. En estos recibieron el apodo de falsos positivos, porque eran positivos que no eran verdaderos. Todo fue con el único propósito de aparentar que el ejército tenía bajo control a la guerrilla, aunque la realidad era totalmente otra. Pues la guerrilla, a pesar de que el ejército le daba más batalla, no era suficiente para mantenerlos a raya y que esos rebeldes desplazaran cada vez a más colombianos. Personalmente me atrevo a decir que este es uno de los periodos más oscuros para las madres colombianas, pues a pesar de lo biológicamente lejos que estoy yo de ser una mamá, estoy consciente de que el peor dolor para ellas podría ser perder a un hijo, y peor aún, perderlo por culpa de un ejército el cual solo le bastaba un número para autoconvencerse de una falsa victoria en lugar de la obligación que ellos se suponen. Sufrió la traición de su propio ejército. Y fue una traición de lo más visceral y macabra posible. Muchos jóvenes trabajadores llenos de sueños, ambiciones y con el deseo de vivir mejores oportunidades habían sido engañados con el pretexto de obtener mejores condiciones laborales, sin tener idea de que en realidad solamente iban a ser herramientas manipuladas para luego ser asesinados y hacerlos pasar por el enemigo real. Y algo igual de triste que esto es ver que hoy en día existen personas las cuales creen que los falsos positivos nunca existieron realmente. A pesar de los diversos testimonios y noticias que han circulado durante todos estos años, imagino que estas mismas personas han visto familiares que han perdido la vida de tan ruin forma. Aunque no los culpo del todo, pues somos una población ignorante y en parte esto se debe a los medios de comunicación de los cuales consumimos casi todos los días. Y es mi siguiente punto del cual quiero hablarles ahora. Y hablo de que los medios de comunicación tradicionales juegan un papel importante a la hora de desinformar, pues desde la privatización de canales como Caracol o RCN, que son los canales colombianos con más televidentes del país, más allá de transmitir realities que son más falsos que Buda en el país natal de Bin Laden, pero más entretenidos que la vida misma. Sus noticieros pretenden desinformar, ocultar información y convertirnos a los colombianos en simios zombificados mutantes que se creen hasta lo más absurda noticia. Lo cierto es que estos canales en efecto ocultan información que puede comprometer la reputación de cierto viejo con tres pensiones por ahí, razones las cuales desconozco con exactitud, pero lamentablemente pienso que es por el bien que le haría al gobierno tener una ciudadanía mal informada y conformista, pues así sería más fácil dominarla y vigilarla, por si las cosas no salen bien en el país. Pues no sé si alguna vez hayan escuchado ustedes, bien sea en alguna página de noticias amarillistas o en otra red social, que muchas de las problemáticas actuales que desenvuelven a Colombia son culpa de Petro. Ya saben, ese exguerrillero castrochavista, segunda derecha, terrorista, dictador, fan de Cuno, o al menos es todo lo que quieren que pensemos. Y de algo estoy completamente seguro. Petro no es el responsable absoluto de todo lo que ocurre en el país. ¿Pero por qué la gasolina cada vez es más cara? La culpa es de Petro. Ay, es que el dólar está subiendo y pronto va a subir a 10.000 pesos. Eso también es obviamente por Petro. Ay no, es que Maduro se robó las elecciones presidenciales en Venezuela en julio. Evidentemente es culpa de Petro. Es que mi prima está embarazada. No, pero qué tragedia. Todos que el hijo es de Petro. Petro, 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 Petro. A ver, el problema de la gasolina es un problema que viene surgiendo incluso desde el gobierno del mismísimo Uribe. Pues este creó un fondo para estabilizar el precio de la gasolina debido al enorme precio que este tenía a nivel internacional. Vale.
y este tenía como propósito fijar y este tenía como propósito fijar un precio más barato al combustible, es decir, subsidiarlo. Y el precio que hiciera falta, el gobierno lo terminaba de pagar. No, sorry. Vale. El problema es que con el tiempo esto no es estable, pues como bien sabemos la inflación es algo que no para de subir. Y pues claro, si la inflación sube, es obvio que los precios van a subir y la gasolina pues obviamente no hace la excepción. Y como este precio iba aumentando a nivel global, pues no les quedó más opción a los gobiernos anteriores de aquí que ir aumentando poco a poco el precio de la gasolina. Pero Duque creyó que para no descontentar a los colombianos era buena idea congelar el precio del combustible, subsidiando este durante más o menos un año desde el 2021, dejando una enorme deuda fiscal de más o menos 37 billones de pesos. Una barbaridad. Y claro, pues a Petronsky no le quedó de otra sino que ir aumentando gradualmente el precio de estos para pagar esta deuda tan millonaria que había dejado gobiernos anteriores. Y así podría seguir, pero creo que mi punto se entiende cuando digo que no todo es absolutamente culpa de Petro. Y entiendo que este cambio tan repentino de la derecha a la izquierda es una idea que no muchos de nosotros asimilamos por completo. Pero les digo algo. Si Colombia decidió dejar su futuro a manos de un nuevo camino político, fue porque ya se cansó de los mismos borregos de siempre. ¿Cuándo lo vas a hacer? No soy petrista ni mucho menos. Sé que este gobierno que está en el poder ahora mismo no se salva de tener errores o de estar envuelto en escándalos, pero yo me pregunto, ¿acaso es posible un gobierno que no se salve de tener errores? ¿Es posible un gobierno tal en una especie tan individualista como la del ser humano? Lo que veo es que siempre que un presidente termina su mandato, a este se le recuerde únicamente por las cosas malas que hizo, aun si este tomó decisiones que cambiaron para bien el rumbo de un país. Incluso yo en este momento estoy cayendo en ese error al hablar ahorita mismo, pues le reprocho a estos mancitos las embarradas que hicieron aquí, embarradas que estos hicieron, en vez de darles un visto bueno por algún gesto puro que hayan hecho. Uribe, por ejemplo, nos dejó subsidios para que muchas familias pudieran solventarse más fácilmente. Santos firmó en un papel el fin de un enfrentamiento que duró casi más de 50 años. Y pues Duque, bueno, él hizo... ¿Qué hizo? Bueno, imposible defenderlo. Y Petro en estos momentos pues está ajustando su proceso para transformar al país. Una cosa segura, cambiar en 4 años, 200 años de oscura historia es algo imposible hasta en mentes con locura.